Fuego en el corazón, por Cary Grant. Narración por Kelly, para el canal A Buen Puerto. Capítulo 1, parte 2. La ex condesa de Pembroke asistió a la palidez en el rostro de su hija con toda la serenidad que ha cultivado en sus pocos más de 40 años de vida. Ella lo sabía, siempre lo supo, aun cuando su pequeña disimulara cada vez que el nombre del joven salía a relucir. «El duque de Granchester», repitió la joven rubia. A lo mejor escuchó mal y su hermana no iba a casarse con el único hombre que ha amado desde niña, el hombre que, siendo apenas un adolescente, se robó su corazón una tarde de verano. Para su desgracia, Lady Emily asintió, demoliendo con el gesto el pequeño resquicio de esperanza que se erguía con timidez en su pecho. La boda se celebrará después de las Pascuas. Lady Candice agrandó los ojos ante lo dicho por su madre. Un agudo dolor le atravesó el pecho. Estaban en la Cuaresma, faltaba casi nada para las Pascuas. La devastadora realidad se abrió paso en su aturdida mente. Iba a casarse. No era ningún malentendido ni existía equivocación alguna. Él iba a casarse con alguien que no era ella. Ni siquiera quería pensar en el hecho de que la mujer a la que desposaría era su hermana Amelie, su amiga y compañera de juegos. Si lo hacía, se derrumbaría ahí mismo. La visión se le enturbió y no supo que lloraba hasta que Lady Emily se le sentó junto a ella y comenzó a secarle las mejillas con su pañuelo de encaje. El gesto de ternura de su madre, lejos de consolarla, acrecentó su dolor. Quería echarse a llorar en su regazo. Quería volver a los tiempos en que era una niña y se quedaba dormida mientras su madre le acariciaba el pelo. Quería despertar y darse cuenta que todo era una pesadilla. «Lo lamento, cariño». Lady Emily acarició con suavidad las húmedas mejillas de su hija mayor. «Si pudiera evitarlo, ¿sabes qué?» «Está bien, madre», interrumpió la joven, respiró profundo y se obligó a serenarse. No podía dejarse llevar por el dolor en presencia de su madre. Era echarle una carga que no merecía. «No es su culpa. Él siempre me trató como a una pequeña hermana». Lady Emily esbozó una frágil sonrisa. Lo que Lady Candice decía era cierto. El duque de Granchester nunca mostró interés romántico en ella. Desde que llegaran al pueblo la trató con amabilidad, incluso cariño. Fueron quizás esas atenciones las que confundieron el pobre corazón de su pequeña. El duque tampoco demostró sentimientos por Amelie durante el tiempo que ella todavía vivía con ellas, aunque claro, en esa época su hija menor aún era una niña que ni siquiera tenía la edad para ser presentada en sociedad. Según la carta de su hija menor, los dos coincidieron en Londres. No se habían visto desde que la joven abandonó Cornualles para instalarse en Bristol con la hermana de su padre. Sin embargo, durante la temporada social en Londres se vieron con frecuencia. La atracción surgió poco a poco, o eso explicaba en su carta. «La fiesta de compromiso será al día siguiente de la llegada de tu hermana», comentó Lady Emily. «En Granchester Castle». Prefería darle la mayor información posible ahora. No quería alargarle la agonía innecesariamente, así que tomó aire y continuó. Él vendrá con ella. Lady Bristol viajará con ellos, por supuesto. Lady Candice centró su mirada en la mesita de centro para ocultar a su madre la agitación que le provocó saber que en pocas semanas él estaría en el pueblo, tan cerca y tan lejos. En el pasado fueron amigos, se tenían la confianza suficiente para hablarse sin formalismos cuando estaban a solas. Tal vez por eso ella abrigaba la pequeñísima esperanza que algún día llegaría a corresponderle.
Las lágrimas volvieron a inundar sus cuencas. Por supuesto, repitió en voz baja, aunque lo mismo le daba si viajaban con la mismísima reina. Le dolía la garganta, se sentía entumecida, sin fuerzas. Un taladrante dolor comenzaba a crecer en su pecho. Lady Emily sonó una campanita y una doncella se apersonó en la estancia. «Prepara una infusión y llévala a los aposentos de Lady Candice», ordenó a la doncella. La muchacha movió la cabeza en señal de aceptación y salió de la salita a cumplir la encomienda de su señora. «Vamos, cariño». Se levantó y con la mano extendida la invitó a hacer lo mismo. «Una siesta te hará bien». Lady Candice se abstuvo de decirle a su madre que ni 1000 siestas ni todas las infusiones del mundo lograrían componerle el corazón. 3 semanas después constató el hecho. No existía siesta, paseo o lectura que la hicieran sentir mejor, y estaba segura de que no lo sabría. Se enamoró del actual duque de Granchester cuando él no era más que un jovenzuelo y ella una mocosa traviesa. Una tarde bastó para caer víctima del amor, aunque, para su desgracia, solo lo hizo ella. Se enamoró una vez y mucho temía que sería para siempre. Y ese era el motivo que la tenía ahora en la estancia de Sor María. La mujer estaba sentada tras un macizo escritorio de madera. Sobre este había un par de rollos de papel puestos de cualquier manera, un bote de tinta y plumas. Tal parecía que la sorprendió cuando se disponía a escribir alguna carta. Sor María era una mujer madura pero con alma joven. Estaba por cumplir medio siglo, y aunque ella insistía en presentarse como una anciana, lo cierto era que su apariencia distaba mucho del de una. No obstante, su mirada inquisitiva resultaba intimidante y podía hacerle escupir hasta el más terrible secreto, y era eso a lo que Candice más temía. ¿Estás segura? Lady Candice miró cómo el ceño de Sor María se acentuaba un poco al hacerle la pregunta, y las manos le sudaron. No debía dudar o ella lo notaría. Era imperioso que la religiosa accediera a su petición. Lo necesitaba como a la vida misma. Sí, muy segura. En ese caso, haremos los arreglos pertinentes. Al escucharla quiso exhalar de alivio, pero resistió el impulso. Sor María todavía tenía algo para decir. No obstante, no será oficial hasta que el marqués de Bristol haya dado su venia, dado que el conde de Pembroke delegó en él la responsabilidad de cuidar de ustedes. Necesito que él confirme que no existe ningún documento de esponsales que te ligue a un compromiso que pueda interferir en tus deseos. Lo entiendo. Bien, escribiré al marqués para hacerle partícipe de tu decisión, pero por lo pronto puedes instalarte. La joven entendió que era el momento de marcharse, así que se levantó y luego de realizar una pequeña reverencia se retiró. Mientras caminaba por los pasillos del priorato, solo podía pensar que Dios había escuchado sus súplicas. Todavía faltaba su madre, pero esperaba poder capear ese temporal. Era imperativo que abandonara la casa ese mismo día, antes de que Amelie y su séquito llegaran. No quería, bajo ninguna circunstancia, estar en la casa cuando eso ocurriera. Lady Candice Adeline White, hija del antiguo conde de Pembroke, juntó las manos en su regazo y esperó a que su madre se pronunciara ante lo que acababa de comunicarle. ¿Estás segura?, preguntó Lady Emily pasados unos segundos, todavía aturdida. Era la segunda vez que le preguntaban lo mismo, primero Sor María y ahora su madre. Mis baúles están listos. Solo era una forma de hablar. En realidad, solo llevaría un pequeño baúl con algunas cosas indispensables. ¿Cuándo? Hoy mismo, interrumpió Lady Candice. Lady Emily White cerró los ojos, tragándose el dolor de saber que su hija mayor iba a recluirse en un convento. Sabía muy bien los motivos, o más bien, el motivo. Y por más que le doliera desprenderse de su compañía, nunca la haría pasar por el suplicio de tener que ayudar en los preparativos para el enlace de Amelie con el hombre del que ella estaba enamorada.
Sabes que puedes volver en cualquier momento. Se inclinó hacia adelante y tomó la mano pálida y temblorosa de su hija. Lady Candice asintió. Una opresión en la garganta le impedía formular frase alguna. Tampoco habría sabido qué decir. Su madre no insistió ni hizo comentarios. Tal vez comprendió que cualquier cosa que dijera estaría de más. Nada le haría cambiar su decisión. Rato después abandonaba la que fue su casa por los últimos 12 años, un lugar al que quizá nunca volvería. Los días subsiguientes, Lady Candice se dedicó en cuerpo y alma a demostrarle a Sor María y demás religiosas que aceptarla en el priorato fue la mejor elección que pudieron hacer. Se levantaba mucho antes del amanecer para asistir a los maitines y al terminar esto se apresuraba a ayudar en la cocina en la preparación del desayuno antes de las laudes. No participaba en la prima, pues su ayuda era necesaria en la cocina, o eso decía. La comunidad, compuesta por las religiosas, huérfanos y algunas mujeres necesitadas, desayunaban después de la prima y antes de la tercia. La vida en el priorato no era tan fácil como se veía desde fuera cuando solo iba algunas tardes a la semana a ayudar. Era una vida de sacrificios y trabajo duro, en la que la debilidad no tenía cabida. Por eso mostraba su mejor cara a todo el mundo, siempre dispuesta a ayudar a todos, aunque por las noches, después de los oficios de las completas, cayera extenuada sobre su duro jergón. Sin embargo, ni todo el trabajo del mundo evitaba que su almohada se mojara cada noche con sus lágrimas. El compromiso era un hecho ya. La fiesta se realizó como estaba previsto y estuvo en boca de todo Cornualles. Su hermana se casaría con el amor de su vida. Y Amélie lo sabía. Quizás eso era lo que más le dolía, la traición de su hermana. De niñas fueron inseparables, sabían todo de la otra. No había nadie en quien confiara más que en su pequeña hermana. Por eso aquella tarde, cuando con apenas 13 años se supo enamorada del adolescente duque, le contó todo con lujo de detalles. Las cosquillas que sentía en el estómago cada vez que lo veía, el sudor de sus manos cuando éste se acercaba, cómo se desbocaban los latidos de su corazón apenas la saludaba. Le hablaba emocionada de los paseos que tomaban por la playa cuando él estaba en la casa del pueblo. Incluso le leyó algunas cartas durante los años que mantuvo correspondencia con él, mientras éste estaba estudiando en Eton. Sí, Amélie lo sabía todo, siempre lo supo, y no le importó. Un mediodía cualquiera, mientras trajinaba en la cocina, le avisaron que Sor María pedía su presencia en su despacho. Dejó lo que estaba haciendo y se adecentó lo más que pudo en el camino. Estaba sudada por estar todo el día pegada a los fogones, apestaba a humo y la cabeza le picaba bajo la cofia. A pocos pasos de su destino se detuvo un momento y dio un último vistazo a su ropa. Conforme con su aspecto, caminó hasta la puerta abierta del despacho. Parada en el umbral, golpeó con suavidad la sólida hoja de madera. «Pasa, Candice». Sor María hizo un ademán señalándole la silla frente a su escritorio. La joven cerró la puerta a su espalda y se acomodó en la maciza silla de madera. Con las manos unidas sobre su regazo esperó en silencio a que la mujer sacara algo del cajón. «Llegó un mensaje para ti». Le tendió un sobre por encima de la mesa. Lady Candice tomó el rectángulo de papel e iba a guardarlo para leerlo más tarde. Mas Sor María debió ver sus intenciones porque le comunicó que el mensajero esperaba una respuesta, así que, con manos temblorosas, abrió el sobre. Conforme leía, las palabras se difuminaron bajo su visión enturbiada por las lágrimas. «¿Te encuentras bien?», preguntó la religiosa al notar la palidez de su rostro. La joven se aclaró la garganta y afirmó con un gesto de la cabeza, sabedora de que no podría mantener la compostura si empezaba a hablar. «A Amélie le hace mucha ilusión tenerte junto a ella». Leyó para sí una de las líneas de la carta. «Nuestra felicidad no estará completa sin tu presencia», finalizaba la misiva. El corazón golpeó con fuerza en su pecho. Hacía más de un año que no recibía ninguna carta de él, y ahora que conocía el motivo por el que empezaron a escasear, dolía mucho más.
No obstante, no era el momento para ceder al dolor. Sor María estaba esperando una respuesta, y no debía mostrarse débil o sus planes se verían afectados. Mientras doblaba la carta y la guardaba, tomó aire con disimulo, serenándose. Su Excelencia solicita mi presencia en la ceremonia de bodas, informó tras aclararse la garganta con suavidad. Enviaré una nota excusándome. No es necesario, interrumpió la mujer. Puedes asistir. Pero la reclusión. Tú no estás recluida, Candice, comentó la religiosa con una sonrisa un tanto condescendiente. Ni siquiera eres novicia todavía. Lady Candice, que en el priorato era solo Candice, lo sabía. Pero eso no le impedía aferrarse a esa posibilidad para evitar el trago amargo que le supondría asistir a la boda de su hermana con él. ¿Debo ir?, preguntó con un temblor en la voz que Sor María interpretó como emoción por la perspectiva de ver casarse a su única hermana. Tu familia requiere tu presencia. Además es una buena oportunidad para que reconsideres tu vocación. Una sofocante angustia comenzó a formársele en la boca del estómago ante la posibilidad de ser rechazada. ¿Qué haría si eso sucediera? No quería ni pensar en tal circunstancia. Yo estoy segura de mi decisión, murmuró con menos convicción de la que deseaba. Entonces no hay nada que temer, ¿verdad? Lady Candice asintió. Iré a darle mi respuesta al mensajero. Sor María la vio salir y sonrió con tristeza. Por mucho que la joven White tratara de mostrar una vocación que no tenía, a ella no la engañaba. Desde el principio supo que no era el llamado del Señor lo que la había llevado al priorato. No obstante, no quiso negarle la paz que con tanta desesperación buscaba. Lady Candice White tenía de religiosa lo que ella de duquesa, y ya se encargaría el tiempo de darle la razón. Continuará.